Y luego todavía el que va a presidir la corte, este hombre, Hugo Aguilar, que parece que su mérito es ser mixteco, todo mundo habla de que es mixteco, y a mí qué chingados me importa su origen étnico, si, no sé si lo he dicho aquí, la mamá del ministro Luis María Aguilar es indígena maya. Bueno, el asunto, y que Benito Juárez era un indígena puro, él sí. Pero el caso es que se va por ahí la atención sin tomar en cuenta que todos estos cabrones y cabronas que van a llegar al Poder Judicial, tanto en la Federación como en los estados, son hijos de la fortuna. Y salieron en el orden en que les facilitó el listado de los acordeones y dice... En que les entregaron, no les facilitaron. Bueno, y dice el futuro presidente de la Corte, en lugar de renunciar por dignidad, porque lo llevaron al baile, dice que lo eligió el pueblo. Que lo eligió el pueblo. A ver, no podía faltar Joaquín López Dóriga y Carlos Marín para salir a criticar al nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Ya sabemos, mis estimados amigas y amigos pregoneros, toda esta andanada en contra ahora de la nueva Suprema Corte, bueno, de todo este proceso de esta elección judicial, mis estimados amigas y amigos pregoneros, de hace 20 días, y bueno, siguen estallando, reventando en contra, y ahora dice Carlos Marín junto a López Dóriga, a mí qué fregados me importa que se haya elegido a un ministro mixteco, a un ministro indígena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si todo el proceso fue vomitivo y fue un escándalo y demás. Vamos a verlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Sí, les termina cerrando el hocico el propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, diciéndoles que a él lo eligió el pueblo. Sí, los que salieron a votar, ese 13% de mexicanos del padrón electoral, aunque intenten minimizarlo, sí, son más de los que votaron por el PRI, que tanto añora, que tanto extraña, que tanta nostalgia le trae a Carlos Marín cuando estaban en el poder. Vamos a verlo. En este nuevo camino emprendido para contar con un poder judicial que surja directamente del pueblo. Su confianza nos compromete en cuerpo y alma y de tiempo completo. Hoy tenemos una Suprema Corte surgida del mandato popular. La Suprema Corte nace con el respaldo de la ciudadanía y con ello fortalece la división de poderes y la independencia judicial. También tenemos una Suprema Corte pluricultural. La voz y el pensamiento del México profundo estará presente todos los días en la Suprema Corte y será parte fundamental en la toma de decisiones. A todos los hermanos y hermanas que no acudieron a votar el pasado domingo, quiero pedirles un voto de confianza porque esta será una Suprema Corte de Justicia de la Nación de todos y para todos. Quiero decirles que la Suprema Corte estará cercana a la ciudadanía, cercana al pueblo y cumplirá su mandato constitucional de dar certeza a todas y a todos. Estoy seguro que en este trabajo conjunto vamos a lograr un poder judicial y un sistema de justicia que nos beneficie a todos. Tal lío que ya ves, ayer volvieron a discutir el asunto y mira, no tiene sentido seguir abordando sobre lo que ha sido un vómito, ha sido un proceso excrementicio de renovación falsa, falsamente llamada renovación del Poder Judicial. Y luego todavía el que va a presidir la Corte, este hombre, Hugo Aguilar, que parece que su mérito es ser mixteco, todo mundo habla de que es mixteco, y a mí qué chingados me importa su origen étnico, si, no sé si lo he dicho aquí, la mamá del ministro Luis María Aguilar es indígena maya. Bueno, el asunto, y que Benito Juárez era un indígena puro, él sí. Pero el caso es que se va por ahí la atención sin tomar en cuenta que todos estos
cabrones y cabronas que van a llegar al Poder Judicial, tanto en la Federación como en los estados, son hijos de la fortuna. Y salieron en el orden en que les facilitó listado de los acordeones y dice... En que les entregaron, no les facilitaron. Bueno, y dice el futuro presidente de la Corte, en lugar de renunciar por dignidad, porque lo llevaron al baile, dice que lo eligió el pueblo. Eligió el pueblo. A ver, aquí quiero hacer una anotación. Por favor. El padrón electoral llega a los 100,000 ciudadanos. No, 100 millones. Perdón, a los 100 millones de ciudadanos, efectivamente. Participaron en esta elección. Es la elección que tiene el porcentaje de participación, pero por mucho más bajo de que haya registro. El otro día me dijeron, no, es que en la consulta para enjuiciar a los expresidentes de López Obrador participó el 7%, sí, pero esa no fue una elección, fue una consulta. Y otro punto, López Obrador decía que no se votara, para enjuiciar a los expresidentes, ¿te acuerdas? Y aquí el discurso presidencial es vamos a votar todos. Entonces, casi el 13% del padrón, casi 13 millones de mexicanos acudieron a los centros de votación. Sí. ¿Y saben cuántos votos logró el nuevo presidente de la Corte? 5.9 millones, 5.900.000 votos. Estamos hablando del 5.9% del padrón electoral, es decir, de la ciudadanía. Y él Carlos dice que lo puso el pueblo. Entonces el pueblo, pero si vamos a hablar de pueblo son los menores de 18 años. El pueblo, si no los ciudadanos, el pueblo, desde que nace uno es pueblo, según. Poblador de un territorio. Exactamente. Punto. O sea, es habitante de este país, y que hay 132 millones. Permíteme una acotación. Sí, acótame. Porque recordaste que acudieron a los centros de votación más o menos 13 millones de personas. Sí, pero los votos válidos no alcanzaron, pero casi la cifra de 10 millones, Joaquín. Bueno. Porque 3 millones no valieron porque estaban con mentadas de madre a los organizadores de la votación o por equivocaciones en el marcado de lo que debía votarse. El caso es que bien a bien no fue a votar el 13% del padrón, sino casi el 10%. Pero, Joaquín, a mí me llama la atención que todos los hijos de la fortuna, estos que llegan al Poder Judicial, también en los estados, por cierto, no haya uno solo que por elemental dignidad diga, señores, aquí dice que gané, pero como quedé en segundo lugar, como estaba yo señalado en los acordeones que repartió Morena y el gobierno, no cuenten conmigo, regreso a dar clases. Bueno, oye, entre 800 y pico de personas, de las cuales fueron electas, creo que 500 o 600, porque los demás eran ministros y eran magistrados y jueces en funciones, uno debiera haber, aunque sea uno, Joaquín, que dijera, me llevaron a mí. Y no es la voluntad popular, sino la imposición de un gobierno que centavea a los jodidos para que voten por él. Pues el punto es que, Carlos, no cabes. Me gusta de ti que todavía tienes ilusiones. No es ilusión. Yo solo digo, a tal grado es la corrupción que, fíjate, sí es, además de gubernamental y de grupos mafiosos, como dijo Peña Nieto en el Fondo de Cultura Económica, por supuesto que la corrupción forma parte de la cultura nacional. Y me acuerdo cómo se puso López Obrador y todos los obradoristas. Ay, no, porque el pueblo tiene que ser bueno. Aunque saque trenes o linche a disque secuestradores o forme parte de los ejércitos del crimen organizado. O sea, la base social de los descabezadores y descuartizadores del crimen organizado. En fin, lo que te estaba yo contando, Carlos, es que el nuevo presidente de la Corte llega con el voto de 5.900.000
mexicanos. Y me hablan... Hugo Aguilar. Hugo Aguilar, sí. Y me hablan del que lo votó el pueblo. No, lo votó una mínima parte del pueblo. Estamos hablando del 5.9% de los ciudadanos. Esa mínima parte inducida por Morena y por la estructura del gobierno. Y por los programas sociales, porque aquí participó la Secretaría del Bienestar. Porque el que quiere azul celeste, que le cueste. Y por los acordeones. Carlos, hay un alto porcentaje de coincidencia entre los acordeones y los resultados. Más del 80%. Entonces... Nunca se había visto esto, ¿eh? No. Nunca, pero ni en la elección de... ¿Cómo se apellidaba? El general Enríquez, ¿no? Sí. A mediados del siglo XX, en que hubo un gran lío en la elección entre Ávila Camacho y este general, no recuerdo el primer nombre, Enríquez, de que hubo un fraude electoral. Y hubo Oye, muertos. y hubo muertos. Ni en esa elección hubo acordeones. No, pero a lo que voy es que voy a dos cosas. Uno, es falso que 5.900.000 mexicanos conocieran a Hugo Aguilar, ¿sí? Y eligieran votar por él. No lo conocía ese número, ni por mucho. Vamos, ni una décima parte. ¿A qué voy? Que no lo conocían ni 590.000 personas. Y votaron por él casi 6 millones. ¿De dónde? ¿Con base en qué? Pues en los acordeones. Y segundo, aún más grave, Carlos, este método, esta elección, ¿se va a repetir en el 27 y en el 30? Llegó para quedarse. Yo creo que sí. Porque, ¿sabes qué? O sea que ya los ciudadanos ya no van a contar los votos. Como no contó esta vez la ciudadanía. Sí, ya no va a haber centros de cómputo, los van a contar en línea los votos, los van a contar una institución que es, ya vimos mayoritariamente, al menos 6-5 a favor del gobierno, empezando por su presidenta, la señora Tadei. Y la decisión final va a caer en manos de este Tribunal Electoral del Poder Judicial. Que también está totalmente entregado al gobierno y a la 4T. Esto va a ser un antecedente, Carlos. Esto para mí es más grave, perdóname, que el proceso para elegir a los jueces. Debe decir por qué. Sí, si era demencial pensar en que los juzgadores sean electos, lo que sucedió es monstruoso. Entonces no puede ser un referente, no puede convertirse en un método para acabar entonces sí con la democracia en México. No, eso ya se acabó. Que viene producto de aquella reforma de 1996. Bueno, primero del 75 fue, no, perdón, en 79 la de Jesús Reyes Heroles.